Supongamos que estás trabajando en una aplicación o en un módulo para llevar las notas de una institución educativa, es decir, un colegio o una universidad o un instituto, ¿vale? Y cuando empieces a profundizar en este sistema, muy rápidamente te vas a dar cuenta que hay distintas formas de calificar. Entonces, por ejemplo, en algunos casos puede que la calificación final de un estudiante dependa de una escala numérica. Puede ser de 1 a 10, puede ser de 1 a 5, y la idea es que esa nota final del estudiante va a depender, por ejemplo, de un porcentaje que se le asigna a cada uno de los trabajos o de los exámenes en el curso. ¿Listo? Esa puede ser una forma. Otra manera es que a lo mejor hay sencillamente una calificación que diga si el estudiante aprobó o no aprobó el curso, independiente de un valor numérico, ¿cierto? Una tercera manera incluso puede ser que también existe una escala, pero sea una escala cualitativa basada en letras. Entonces, las típicas notas donde podrían calificar un estudiante con excelente, bueno o aceptable, o demás, digamos que categorizaciones. Entonces, como puedes ver aquí, hay distintas formas y hay distintos algoritmos en que se puede determinar la nota de un estudiante. ¿Listo? Y en este caso es donde funciona muy bien el patrón de Strategy. Entonces, Strategy es un patrón de diseño en el cual tenemos distintos algoritmos o una familia de algoritmos, si se le quiere llamar así, donde entonces tenemos diferentes implementaciones o distintas formas de hacer las cosas, y la idea es que podamos escoger cuál es la mejor dependiendo del escenario. ¿Listo? Entonces, esa flexibilidad muchas veces se necesita. En el ejemplo que acabamos de mencionar, definitivamente sería necesaria si quisieras vender ese software a, digamos que, distintas instituciones. Entonces, profundicemos en el patrón strategy y cómo nos puede ayudar con estos algoritmos. Hablemos entonces en detalle del patrón. Una forma fácil de resumirlo es pensar que el patrón strategy nos ayuda a seleccionar algoritmos. Entonces, strategy, viéndolo desde una definición más formal, podríamos decir que nos ayuda a definir una familia de algoritmos, y la idea es que cada uno de esos algoritmos está separado en su propia clase. Y la idea es que estos algoritmos sean intercambiables. ¿Listo? Y ya vamos a ver en unos instantes eso que implica. Y además de eso, pues la idea es que cada uno de estos algoritmos se pueda mantener de forma separada a los otros, porque cada uno vive en una clase propia, y pues digamos que de alguna forma esto es totalmente transparente para los clientes que utilizan esos algoritmos. Entonces, ¿qué aspectos básicos debemos tener en cuenta? El primero es que el nombre en español pues sería estrategia. Otro nombre de inglés es como policy, y justamente porque nos ayuda a definir como reglas en una aplicación. Aparte de eso, pues este es un patrón de comportamiento, y digamos que aquí está muy claro porque pues los algoritmos nos ayudan a modelar comportamientos. Además de eso, ese es un patrón de objetos, ¿vale? Y hay tres, digamos que participantes principales. El primero es el contexto, y el contexto es de alguna forma esa clase que nos define qué algoritmo es el que hay que ejecutar o en la que sabe cuál algoritmo se debe correr. La estrategia, que es como la interfaz o la clase abstracta base de la cual van a, digamos que implementar o heredar cada una de las estrategias concretas. Entonces, ¿cómo se ve este patrón en la práctica? Entonces, pues en primer lugar, pues está el strategy, que es la interfaz como tal. Esta define un método que se llama execute, ejecutar, correr, ¿listo? Y luego entonces lo que vamos a hacer es tener estrategias concretas, y cada una de estas estrategias es los algoritmos de los que, digamos que con los que estamos trabajando, ¿vale? Entonces podemos tener tantas estrategias ahí como queramos, ¿listo? Y adicional a eso, pues tenemos un contexto, y este contexto entonces la idea es que tenga, digamos que una referencia a la estrategia que va a utilizar, o digamos que también pues de alguna forma la defina. Pero normalmente cómo funciona esto es que alguien más tiene que decirle al contexto qué es lo que debe ejecutar. ¿Listo? Normalmente así es como funciona. ¿Y eso qué implica en la práctica? Pues que tiene que haber alguien, algo más, que sepa puntualmente cuál es la estrategia que necesitamos. Ya no puede ser, digamos, que un proceso tan arbitrario ni tan dinámico, ¿vale? Y la idea es que en algún punto de su operación o de su ejecución, el contexto pues va a llamar el método .execute del strategy. ¿Listo? Entonces, esa es como la idea básica. El algoritmo se está ejecutando, el algoritmo en el contexto, y en algún momento va a llamar el método de la estrategia, con la ventaja de que él no sabe realmente cuál de todas las estrategias está utilizando. Él solamente sabe que gracias a la interfaz strategy es totalmente invisible cuál de todas las implementaciones es la que él va a correr en un momento dado. Y esa es, digamos que, la flexibilidad de este patrón.
Entonces, un ejemplo de strategy lo tenemos, digamos que en una tienda en línea. Entonces, supongamos que tenemos una tienda en la cual queremos vender productos en distintos países, pero digamos que en cada país la forma de calcular el impuesto es diferente. Entonces, lo que queremos hacer es implementar una estrategia para poder tener distintos cálculos del impuesto y que de esa forma sea totalmente transparente si el producto lo estamos vendiendo en Argentina o lo estamos vendiendo en España o lo estamos vendiendo en Colombia. El punto es que van a haber clases especializadas para calcular esos impuestos. Entonces, ¿esto cómo se ve así? Pues primero hay una calculadora impuesto. Esta define un método ejecutar que recibe como parámetro una orden. Y esa es una interfaz, entonces digamos que esta nos inicia la jerarquía. Luego entonces tendríamos, por ejemplo, una calculadora impuesto Colombia. Esa definiría el método y calcularía el impuesto como se haría en el caso de Colombia. Incluiría, digamos, que cualquier parametrización y cualquier cosa que esta clase necesite para que el impuesto para Colombia se calcule correctamente. Y podríamos tener, por ejemplo, una calculadora de impuestos para México, donde entonces también tendríamos ese método con todo el detalle de cómo se calcula puntualmente para México. La belleza de este enfoque es que yo puedo añadir tantas calculadoras como países yo tenga, y ahí es justamente donde viene la flexibilidad. Si algún día yo tengo que entonces añadir Perú o tengo que añadir Chile en esta lista de calculadoras, pues entonces yo lo que hago es que hago una nueva clase y extiendo la interfaz inicial. Y la ventaja para eso es que para la tienda, o digamos que esa clase que calcula el valor total de la factura o de la orden, pues entonces lo único que hace es que llama una calculadora. ¿Listo? Entonces, en este caso tiene un método que se llama cambiar calculadora, que lo que hace es que de alguna forma cambia la referencia a la calculadora que va a utilizar. Otra opción podría ser que el método facturar recibiera esa estrategia o que hubiera algún tipo de lógica interna que lo calculara. Pero normalmente, como te decía antes, en este patrón normalmente hay un tercero que define cuál es la estrategia a utilizar. ¿Listo? Y esa es la flexibilidad que tenemos aquí, que cada vez que aparezcan nuevos países, pues yo no tengo que cambiar la clase tienda, sino que para la clase tienda es un proceso realmente estándar cómo se calcula el impuesto, ¿vale? Y pues ahí digamos que para complementar, pues en algún punto del cálculo de la facturación, pues entonces se va a llamar la calculadora y se va a ejecutar, digamos que para saber cuál es el valor de ese impuesto a pagar. Por otro lado, entonces, ¿en qué casos usar strategy? Entonces veamos algunos escenarios aquí en los cuales este patrón es relevante. Lo primero, pues, es que hay variaciones de un algoritmo, ¿listo? Y hay que escoger entre un algoritmo y otro en tiempo de ejecución. Entonces, digamos que no hay una única manera de hacer algo, ¿listo? Sino que hay varias formas y la idea es que yo debería poder cambiar entre una u otra. Es decir, en mi código no está quemado una sola forma de hacer algo, sino que yo puedo ir cambiando esa forma de hacerlo en la medida en que se va ejecutando la aplicación. Lo segundo es que puede que hayan varias clases similares, es decir, hay clases parecidas que hacen tareas, digamos que muy similares, pero lo que varía en estas clases es como que puntualmente una parte de ese comportamiento. ¿Listo? Entonces, digamos que este podría ser un caso en que podríamos evaluar el uso de strategy. ¿Listo? Aunque en este caso también podríamos pensar en que podría ser un template method, pero digamos que en ciertas situaciones strategy aplica muy bien ahí. Y cuando tienes, por ejemplo, una estructura condicional, tienes un montón de if, else, o estás utilizando, por ejemplo, un switch, condición 1, switch, condición 2, lo que hacemos ahí entonces también es pensar que posiblemente ahí nos cabe strategy. Entonces, por ejemplo, si tienes un switch país y luego tienes un case Perú, un case Colombia, un case Argentina, pues probablemente significa de que a lo mejor allá hay algo que no se está manejando bien y cabe lugar a un patrón de diseño. Si eso que se está haciendo en cada uno de los cases está relacionado como con una especie de algoritmo de proceso, entonces digamos que esa es una pista fuerte para pensar que se puede utilizar el patrón strategy, ¿vale? ¿Qué ventajas nos da este patrón? Y creo que ya hemos ido mencionando algunas a lo largo del video. La principal pues es cambiar de algoritmo en tiempo de ejecución, es decir, el algoritmo a ejecutar no está quemado en el código, sino que de alguna forma lo puedo ir modificando o, bueno, más que modificando, ir seleccionando el algoritmo. La idea es aislar los detalles de implementación del algoritmo, ¿listo? Entonces, digamos que aquí estamos aplicando el principio de encapsula lo que varía y pues la idea básicamente es que hay un código, pero para ese código es transparente qué algoritmo se está usando o si ese algoritmo cambia, pues para ese código es totalmente transparente, ¿listo? Y pues de alguna forma estamos
reemplazando la herencia con composición. ¿Por qué composición? Porque el contexto tiene una referencia a la estrategia que se va a ejecutar. Entonces, eso es lo que nos facilita también ahí el tema de poder reemplazar una instancia por otra, pero lo estamos haciendo a través de composición. Y la idea es que se pueden agregar nuevas estrategias sin cambiar el contexto. Y pues eso es el principio de abierto cerrado, porque estamos extendiendo, añadiendo nuevas estrategias, pero no estamos modificando el contexto o la clase, digamos, que tienen como el proceso principal. ¿Qué desventajas tiene este patrón? Pues digamos que la principal es que apenas tienes uno o dos algoritmos y esos algoritmos cambian muy poquito, pues realmente el strategy te añade una complejidad que no se justifica. Porque la idea de eso es que tienes algoritmos, ¿sí? Tienes más de uno, eso es un prerequisito importante, pero además de eso los algoritmos están totalmente cambiando. Y la idea es que esa variación la puedas esconder en una clase y que cuando surjan cambios en el algoritmo se hagan solamente en esa clase y que esos cambios no se escapen a otras partes de tu código. Entonces, de nuevo, si solamente hay un par de algoritmos que no cambian mucho, pues habría que evaluar si realmente Strategy es una buena opción. Lo otro es que, como ya lo mencionábamos antes, el cliente o el que consume en contexto tiene que tener algún tipo de conocimiento de qué estrategia se tiene que utilizar. ¿Listo? Sea porque en la interfaz el usuario escoge qué algoritmo quiere, sea porque hay otro proceso que entonces sabe que para el país A se utiliza la estrategia A, para el país B se utiliza la estrategia B, pero tiene que haber alguna parte donde haya algo explícito que nos diga hay que utilizar la estrategia concreta X. ¿Listo? Entonces, esa es una desventaja porque significa que nuestro código no va a ser tan dinámico y tiene que haber algún punto donde se tome una decisión consciente al respecto. Lo tercero es que en lenguajes donde se soporten funciones como tipos, pues este patrón no puede ser tan útil. Entonces, por ejemplo, ¿qué escenario tendríamos aquí? Pensemos, por ejemplo, en JavaScript y pensemos en los callbacks de JavaScript. Los callbacks en este lenguaje son funciones y uno puede entonces pasar una función como parámetro a otra función. ¿Listo? Entonces, ahí viene la idea del callback. Entonces, en esos escenarios, la estrategia no ayuda mucho porque yo sencillamente cuando quiera ejecutar ese proceso, le puedo pasar como parámetro la función a ejecutar, que básicamente esa función a ejecutar sería como la estrategia que en este caso estamos sacando en una clase aparte. Entonces, de pronto en esos casos puede que no sea tan ventajoso el patrón, sin embargo, aún así me parece que la estrategia tiene sentido porque nos permite organizar muy bien los algoritmos y los deja ordenaditos de forma muy clara y hace muy fácil mantener el código, ¿vale? Entonces, espero que te haya quedado clara la estrategia. La verdad es que este es uno de los patrones más sencillos, es uno de los más fáciles de aplicar y la verdad es que es muy potente a la hora de modelar múltiples algoritmos. Entonces, espero que te haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Continuemos hablando del patrón strategy. En este caso, vamos a tomar un ejemplo del mundo de la criptografía, donde queremos poder implementar distintos algoritmos de encripción, en este caso algoritmos de doble vía, es decir, algoritmos que nos generan texto encriptado que se puede encriptar y desencriptar. Y la idea es entonces ver cómo podemos utilizar el patrón de estrategia para tener distintos algoritmos y poder intercambiar uno con otro. Veamos primero entonces cuál sería el diagrama de clases de lo que vamos a hacer. Para eso entonces vamos a tener una interfaz de encryption strategy que nos va a ofrecer tres métodos. Uno para encriptar, uno para desencriptar y otro para hacer la inicialización del algoritmo. ¿Por qué necesitamos hacer una inicialización? Porque muchas veces ocurre con este tipo de algoritmos de encripción que necesitan ciertos objetos y ciertas configuraciones antes de poder empezar a operar. Entonces, por eso tenemos ese método. Luego vamos a tener entonces una estrategia AES y corresponde pues al algoritmo de encripción AES, donde digamos que no vamos a entrar en muchos detalles porque vamos a utilizar el API de Java para esto, pero el concepto básico es que hay unas operaciones que ocurren debajo de las escenas en las cuales se utiliza una llave para poder hacer encripción de los datos y luego entonces pues se pueden desencriptar. Por otro lado vamos a tener el algoritmo César, que es un algoritmo casi que de juguete, pero nos sirve muy bien para el propósito de lo que queremos hacer. Y la idea ahí es que uno define un número que es como una rotación o un shift. Y ese número lo que hace es que por cada texto, o más bien por cada carácter del texto a encriptar, lo que hace es que desplace ese carácter cierto número de veces en el alfabeto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encriptar la letra B y dije que el desplazamiento era 3, pues entonces eso significa que la B al encriptarla se va a volver una E. Ese es el principio básico.
Adicional a lo anterior, pues vamos a tener el contexto, que es al cual le podemos indicar la estrategia que queremos que ejecute en un momento dado. Esto implica, como ya hemos mencionado antes, que tiene que haber un conocimiento por parte de quien utiliza el contexto para saber a nivel general qué estrategia es la que quiero utilizar. Entonces, sin más preámbulo, vamos al código. Aquí entonces vamos a crear el paquete para strategy. Aquí lo tenemos y vamos a crear entonces la interfaz que nos va a representar todas las estrategias. Entonces vamos a llamarla aquí Encryption Strategy. Y por aquí la tenemos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es definir los métodos que necesitamos. Por aquí yo ya los tengo listos. Y vamos a tener entonces un método de encriptar que va a recibir el texto y va a volver un arreglo de bytes. Normalmente esos métodos de encripción no siempre devuelven texto, sino que devuelven datos binarios, entonces por eso el arreglo de bytes. Y la idea es que para desencriptar, entonces pues reciba ese arreglo de bytes, devuelva la cadena original y el método inicializar que ya habíamos mencionado. Esta va a ser entonces nuestra estrategia. Vamos entonces a continuar con lo que sería una de las estrategias concretas que nos va a permitir implementar el algoritmo AES. Entonces vamos a llamar esto AES Strategy. Esta va a ser una clase. Y vamos a pedirle que implemente la interfaz para todas las estrategias. Le damos al Enter para implementar los métodos. Y perfecto, ahí ya lo tenemos. Esta sería la estrategia AES. Entonces, como ya había mencionado anteriormente, no la vamos a construir desde cero. Nos vamos más bien a utilizar el API de Java para que nos ayude a hacer esto de forma mucho más rápida y eficiente. Y nos vamos a enfocar más bien en los detalles de la estrategia como tal. Para poder hacer eso, entonces voy a necesitar un par de librerías. Una es Java Security. Y la otra que vamos a necesitar es javax.crypto. Aquí la tenemos también. Entonces, eso nos va a ayudar con algunas clases que necesitamos. Y a continuación lo que vamos a hacer es definir los atributos que vamos a necesitar. Entonces, de nuevo, la idea no es entrar en los detalles puntuales del API de Java aquí, pero la idea es que va a haber un objeto que nos va a permitir generar esa llave, la llave como tal que estamos utilizando, y un objeto cifrador, que es el que va a hacer como tal el trabajo de encripción y desencripción. Ya teniendo eso, entonces, ya podemos pasar al código de inicialización, donde lo que vamos a hacer es crear justamente o darle valor a estos objetos. Entonces, aquí como podrás ver, estamos utilizando un método getInstance. Esto nos suena por ahí un patrón de diseño, ¿cierto? Estamos creando el generador, luego estamos generando la llave y luego estamos obteniendo el objeto que se carga como tal de hacer el cifrado. De nuevo, los detalles puntuales no son tan importantes como si, digamos, ir definiendo los métodos. Entonces, para encriptar, de nuevo vamos a hacer algo similar. En este caso va a ser mucho más sencillo porque vamos a tener el cifrador, le vamos a decir que estamos en modo de encripción y le vamos a pedir que haga la encripción como tal. Y lo que devuelva lo retornamos sin ningún problema. Para hacer la desencripción vamos a hacer un proceso muy parecido, donde entonces lo que vamos a hacer es decirle al cifrador que estamos en modo desencripción y pues que queremos que haga ese trabajo. En este caso pues va a recibir arreglo de bytes y ese arreglo de bytes lo vamos a volver texto y lo vamos a devolver, ¿vale? Entonces ese es como el principio ahí fundamental. Ya tenemos la primera estrategia concreta. Pongamos aquí el nombre para que no lo olvidemos. Entonces pongámosle aquí estrategia concreta. Por otro lado, entonces, vamos a tener aquí el Caesar Strategy. Esta también va a ser una clase. De igual forma implementamos la interfaz que ya tenemos. Le damos al Enter para que nos implementen los métodos o nos dé una implementación por defecto. Y ahí estamos. Entonces habíamos dicho que en el algoritmo César íbamos a tener básicamente algo que nos definía qué tanto se iba a desplazar un carácter en el alfabeto para hacer la encripción. Entonces justamente eso es lo que vamos a definir aquí. Entonces vamos a tener dos atributos. Uno nos va a decir cuál es el alfabeto que vamos a utilizar. Voy aquí a ampliar un poquito el espacio. Perfecto. Ese es el alfabeto que vamos a utilizar. Tiene un número limitado de caracteres, pero pues obviamente se podrían añadir más. Y el shift, que es el que nos va a definir qué tanto nos vamos a mover. Entonces, ya teniendo eso, el método init, pues básicamente lo que vamos a hacer es definir ese desplazamiento. Para eso vamos a tener entonces un objeto que nos genera números aleatorios y le vamos a decir que nos genere aquí un entero entre 0
y el tamaño del alfabeto que tenemos ahí. Entonces aquí tenemos que darle al enter para que nos importe java.util.random y ya lo tenemos. Entonces va a generar un número aleatorio que es el que nos va a decir qué tanto nos vamos a desplazar, ¿vale? Entonces a la hora de hacer la inscripción, el tema es bastante, digamos que es bastante simple. Lo que hacemos es ir yéndonos letra por letra e ir buscando cuál es la letra que le corresponde en el nuevo alfabeto. Entonces, para eso estamos utilizando un objeto String Builder, que es el que nos va a ir generando la cadena. Y luego entonces lo que hacemos es sencillamente encontrar la posición del carácter en el alfabeto y luego hacemos la parte del desplazamiento, ¿sí? Donde lo vamos a mover cierto número de caracteres y ese nuevo carácter que encontramos entonces lo vamos guardando en ese String Builder. Luego generamos la cadena y volvemos al arreglo de bytes. Realmente el detalle no es importante, como si entender que cada algoritmo es diferente, pero la interfaz strategy nos está ayudando a generalizar y a esconder los detalles de cada uno. Esa es la parte que nos tiene que quedar clara aquí. Y para la desencripción, pues vamos a hacer un proceso muy parecido, donde pues sencillamente lo que hacemos es el proceso contrario. Buscamos el carácter encriptado en el alfabeto y lo que hacemos es desplazarlo, pero en el otro sentido. Entonces eso nos va a dar el carácter original. Entonces aquí ya tenemos el algoritmo César sin ningún problema. Y ya entonces tenemos las dos implementaciones. Pongámosle aquí que esto es una estrategia concreta. Y ya con esto podemos pasar a crear el contexto. Entonces en el contexto vamos a llamarlo strategy context. Aquí tenemos la clase. Y en este contexto, pues lo que vamos a hacer sencillamente es, de alguna forma, poder tener una referencia a la estrategia que vamos a utilizar y pues luego proveer mecanismos para que se pueda ejecutar esa estrategia. Entonces, para eso vamos a tener aquí como atributo una encryption strategy, que es la estrategia como tal que vamos a utilizar. No sabemos puntualmente cuál de todas es y realmente pues al algoritmo o al contexto, digamos, no le interesa mucho. Y por otro lado, entonces lo que vamos a hacer aquí, ya teniendo el atributo, vamos a crearle un método set. Entonces vamos a darle un setter a esto, vamos a darle strategy y aquí ya lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es asignar la estrategia que nos llegue por parámetro. Esto nos va a poder permitir cambiar de estrategia, pero además de eso lo que voy a hacer es que a esa estrategia que nos llega voy a ejecutarle el método init, de forma tal que cuando asignen una estrategia nueva se inicialice y ya esté totalmente lista para ser utilizada. Entonces, adicional a eso, voy a crear un constructor donde van a inyectar la dependencia inicialmente. Lo estoy haciendo tanto en el método set como en el constructor porque quiero asegurarme de que no se pueda crear un contexto sin tener una estrategia definida. Eso me va a ahorrar validaciones, ¿sí? Entonces, aquí ya lo tenemos y en el constructor lo que vamos a hacer directamente es llamar ese método setStrategy, donde le vamos a dar la estrategia que nos está llegando. Entonces, así concentramos toda la lógica en el método set. Y ya luego de eso, pues entonces lo que vamos a hacer es tener nuestros métodos. Entonces aquí ya los tengo preparados. Y la idea de estos métodos, pues es sencillamente delegarle el control a la estrategia como tal. Entonces el método de encriptar texto va a recibir ese texto y al final lo que hace es sencillamente llamar la estrategia y lo que la estrategia devuelva, lo devuelve el contexto. Entonces a la larga el contexto, digamos que tiene como responsabilidad administrar la estrategia y delegarle el control. A la hora de desencriptar es exactamente lo mismo. Llamamos el método desencriptar pasándole el arreglo de bytes y listo. Ese es todo el trabajo que tiene que hacer el contexto, pero es un trabajo importante porque nos asegura que las implementaciones se pueden cambiar. ¿Listo? Después de que está creado el contexto, pues entonces yo utilizo el método set para asignar nuevas estrategias. Para que entonces esto nos quede mucho más claro, vamos a tener la clase ejecutable. Vamos a llamarla strategy client. Y aquí va a estar. Entonces en esto es donde vamos a poder ejecutar el código. Voy a darle psvm para que me cree un método ejecutable. Y aquí entonces vamos a tener algunas cosas. Entonces pongamos aquí primero el texto que quiero encriptar. Vamos a poner aquí los patrones son geniales. Entonces ese es el texto que voy a trabajar. Y luego entonces pues voy a crear una primera estrategia. Vamos a llamarla aquí strategy. Y esta va a ser la del algoritmo César. Entonces ahí ya está la estrategia. Mira que como cliente yo tengo que saber puntualmente qué estrategia voy a utilizar.
Y luego entonces ya puedo tener el contexto. Y ya con el contexto, pues entonces, como no puedo crear un contexto sin estrategia, le doy como parámetro esa estrategia César que acabo de crear. Entonces hasta ahí vamos bien, ya tenemos el contexto con una primera estrategia asignada. Entonces ya con esto, lo que podemos hacer es llamar los métodos y poder ir viendo entonces cómo funciona. Entonces, voy a cerrar esto acá. Para encriptar entonces, invoco el contexto, llamo el método encryptText, le paso el texto original y luego esta array de bytes que me devuelve se lo paso nuevamente, pero para desencriptar. Y ahí este decrypted debería tener el mismo contenido que el texto original, ¿cierto? Entonces, ahí entonces deberíamos tener esa parte funcionando bien. Y lo que vamos a hacer es imprimir acá lo que es algoritmo cesarizo. Entonces vamos a imprimir el texto original y vamos a imprimir el texto desencriptado. Entonces ahí estaríamos utilizando puntualmente esa estrategia. Luego lo que podríamos hacer es reasignar esa variable de estrategia y poder crear un nuevo algoritmo en este caso. Y pues como no tenemos otro algoritmo, ese algoritmo va a ser el algoritmo AES. Aquí lo estoy creando entonces. Ya tengo esa nueva estrategia creada. Y como el contexto ya existe, entonces lo que voy a hacer es que le voy a cambiar la estrategia, ¿vale? Y mira que esto lo puedo hacer en la medida en que voy ejecutando el código. Yo puedo ir cambiando el algoritmo dinámicamente en la medida que el programa se va ejecutando. Eso es algo supremamente poderoso. Y luego entonces ya teniendo esto, lo que podemos hacer es de nuevo pedirle al contexto que encripte y desencripte y pues ver cómo nos está yendo con este nuevo algoritmo, el AES. Entonces aquí hacemos la encripción de nuevo y hacemos la desencripción. Y finalmente entonces haríamos algo similar. Entonces voy a copiar este texto de acá arriba y lo que voy a hacer es ponerle aquí AES y AES. Entonces ahí ya tendríamos la implementación y tendríamos, digamos que el uso del contexto y la estrategia. Entonces vamos a ejecutar esto. Eso se nos va a demorar unos segunditos y vamos a ver entonces cuál es el resultado. Y perfecto, ahí vemos que ya terminé. Entonces el resultado del algoritmo César fue casi que instantáneo, es un algoritmo muy rápido, es solamente una estructura, es un for loop, no es nada más. Pero por otro lado, el AES se tomó muchísimo más tiempo, es un algoritmo más robusto, es un algoritmo más complejo. Entonces, pues es normal que tome un tiempo, especialmente la parte de la inicialización, al menos pues mientras arranca. Entonces, ahí lo puedes ver, el resultado fue exactamente igual. La diferencia fue que tuve que cambiar un algoritmo por otro, no tuve que hacer un if algoritmo igual a venga un bloque de código gigante, else otro bloque de código gigante, sino que gracias al patrón de estrategia pude hacer los algoritmos intercambiables. Entonces, pues espero que te haya quedado claro. El uso de la estrategia es un algoritmo sencillo, pero es muy potente. Es quizás de los que más vas a utilizar por este tema justamente de poder muy fácilmente tener varios algoritmos.